La palabra a la diputada Silvana Pérez Buenavita. Gracias, presidente. Bueno, hoy, como hemos dicho, nos convoca un tema muy importante, si no el más trascendente de este periodo de gobierno. Sin dudas, la decisión que tome esta Cámara será sobre desproteger a los más vulnerables en su salud, lo cual lo hace aún peor, o lo que esperamos nosotros, que es que esperemos que aquí prime el protegerlos, ¿verdad? Como integrante de la Comisión de Salud, ante la presentación de este nuevo proyecto de ley, lo quiero recalcar, esto es un nuevo proyecto de ley que hoy se somete a votación. El mismo fue presentado el 3 de agosto de 2022. Sí, hablo de este año, hace apenas 2 meses y un par de días de repente. Por más que se ha dicho que este proyecto se presentó en el 2020. El proyecto que se aprobó en la comisión en el mes de septiembre fue presentado por ambas bancadas, parte de la bancada colorada y la del Frente Amplio. Por eso, al ser un proyecto nuevo, donde se cambiaron los textos de los dos proyectos que estaban en la comisión desde hace tiempo, si bien el tratamiento del de OP Pasqué y el Frente Amplio habían empezado en marzo de este año, no fue desde el 2020 como se quiere hacer entender, eso es muy bueno aclararlo porque es el trabajo de la comisión y hay que dejarlo bien presente para que nadie se confunda. Por eso pedimos en muchas oportunidades que se reciban delegaciones para exponer sobre el nuevo texto, porque hasta ahí, desde marzo hasta julio, digamos, habíamos escuchado delegaciones expedirse sobre uno u otro de los textos, lo cual no hacían a la cuestión de este nuevo proyecto presentado en agosto. Creo que lo dejé claro. Hay delegaciones claves como el propio Ministerio de Salud Pública, que no se permitió que concurrieran a comisión, pese a haberlo solicitado directamente desde el propio Ministerio. Y lo que quiero es leer la nota que enviaron desde el Ministerio para que también no haya confusión al respecto. Montevideo, 8 de agosto del 2022. Señores legisladores de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, Cámara de Representantes, presente. De mi mayor consideración, en vistas al proyecto de ley enviado, carpeta número 2762 de 2022, repartido número 691 de agosto de 2022, eutanasia, creemos que sería conveniente que desde el programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública pudiéramos expresar nuestra opinión. Sin otro particular, doctora Adriana de la Valle, directora del programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública. Pero esto no se permitió. Entiendo que no es correcto que se ignore la opinión fundamentada de quienes tendrán a su cargo reglamentar esta ley en caso que la misma sea aprobada. Se le está otorgando al Estado una licencia para matar, pero mejor dicho, se está obligando al Estado a hacerlo. Tampoco se permitió la comparecencia del Colegio de Enfermeros, el Comité de Ética de la Facultad de Enfermería, la Federación Uruguaya de la Salud, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad de Psiquiatría, el Banco de Seguros del Estado, la Alianza de Pacientes Uruguay y diversas asociaciones de pacientes. Todas estas, con solicitudes para venir a exponer su posición al Parlamento, fueron negadas, sea de las mismas instituciones o de los señores legisladores integrantes de la comisión que solicitaron escuchar a los antes mencionados. Como legisladora a mí sí me importaba y me importa hasta el día de hoy saber su opinión. Yo sí considero que no podemos legislar sin aprender de los que saben, los que viven esa realidad y de los que se involucran. Era muy importante lo que estas delegaciones tenían para decir. Fuera a favor o en contra del proyecto, ese no es el tema. Lo importante es que un parlamento que escucha es un parlamento más desarrollado, pero lamentablemente el estudio de este proyecto no fue el caso. Pese a las negativas por mayoría de la comisión, hemos utilizado desde nuestra bancada la herramienta del pedido de informes para solicitar al Ministerio de Salud Pública informes trascendentes de las áreas de Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención en Salud, área programática del adulto mayor, área programática Discapacidad y Rehabilitación y área programática para la atención en salud mental. También preparamos para esta exposición un resumen de algunas delegaciones que concurrieron a exponer sobre los dos proyectos previos a la presentación de este nuevo proyecto que se presentó hace 2 meses, donde se recomienda enfáticamente no aprobar la eutanasia en nuestro país, los cuales voy a leer luego de terminar esta introducción. Hay muchos detalles del articulado del proyecto que nos preocupan sobremanera, aunque debo dejar claro que mi postura es contraria a la eutanasia en sí misma. En primer lugar, insistimos una y otra vez que para poner en discusión y consideración de la Comisión este tema,
era imperativo se pudiera aprobar antes en el Senado el proyecto de ley que tiene como fin la universalidad de los cuidados paliativos en todo el territorio nacional, proyecto que cuenta con media sanción en nuestra Cámara de Diputados. Este proyecto entendemos da respuesta a una gran inequidad existente hasta la fecha en nuestro país. Es sabido que principalmente en el interior profundo la carencia de equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos de calidad es un hecho. Quienes proponen la eutanasia alegan razones de libertad, pero esto es totalmente falso, dado que una persona que no accede a cuidados paliativos no tiene ninguna otra opción y por lo tanto de ninguna manera es libre. ¿Cuál es esa libertad de la que tantos hablan? La verdad es muy difícil de entender, al menos para mí. Ojalá alguien me lo pueda explicar. Se le va a ofrecer a las personas sufrir o que le maten. No han sido capaces de pensar que primero que nada la oferta debía ser el alivio. Esto sinceramente me da mucho que pensar sobre lo que hay detrás de esta iniciativa y me da a pensar lamentablemente lo peor. Otro aspecto a destacar es la desinformación que hay en la opinión pública sobre el concepto de eutanasia. Luego de haber realizado varios seminarios, encuentros y escuchado con atención a personas, tanto a favor como en contra del proyecto, he descubierto errores de conceptos y terminología que una vez explicado se comprende el verdadero objetivo de este proyecto de eutanasia. Hay una gran confusión, por ejemplo, con la ley de voluntad anticipada ya existente y también mucho desconocimiento sobre la sedación paliativa que dentro de los cuidados paliativos se aplica en algunos casos para que la persona no sienta dolor y que de ninguna manera alarga ni acorta la vida. La eutanasia mata, es así de simple la diferencia y tan abismal. Por otro lado, el proyecto indica que toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles, tiene derecho a solicitar la eutanasia. Aquí se está abriendo un abanico interminable de opciones que podrían ampararse en la redacción de esta ley, sumado a que en ningún momento se solicita la opinión médica de un psiquiatra, lo cual hace que el proyecto carezca de toda garantía para nuestros compatriotas. También se incluye que el procedimiento puede ser realizado por un médico o por a quien él ordene. Los enfermeros y demás integrantes de los equipos de salud jamás fueron consultados sobre esta imposición nueva de esta nueva redacción de la ley. Tampoco se hace referencia a la familia en ningún momento. Simplemente dejan a la familia por fuera de todo el procedimiento, dejando a la persona aún más aislada. Podría seguir citando horrores del articulado, como es el atropello al código de ética médica, pero a ellos tampoco se los escuchó. Se está planteando aprobar esta ley en un país que lamentablemente sigue encabezando los mayores índices de suicidios. Sumado a esto, a nivel mundial experimentamos el mayor desafío sanitario y social de la historia reciente con el aislamiento y la soledad causadas por la pandemia COVID. Continúo, presidente. Solo basta con investigar la nefasta experiencia de otros países que han legalizado la eutanasia para conocer las vidas que se han dado por perdidas. Las condiciones que se han flexibilizado cada vez más y lo que comenzó con un impulso de aparente compasión se ha convertido en un arma letal que invita a la muerte sin compasión alguna. Podemos ejemplificar con el caso de Canadá, que ha dado a conocer los millones de dólares que se ahorran con la ampliación de la ley de eutanasia y el suicidio asistido. Esta evidencia internacional no es merecedora de mayor estudio y reflexión. ¿Por qué se insiste con aprobar una ley carente de todas garantías a las apuradas, en 2 meses? Esto es lamentable desde todo punto de vista y creí que nuestro país estaba lejos de esta falta de empatía y de respeto por la vida. Imaginen ustedes lo que puede sentir una persona que tiene una enfermedad, que se siente una carga para su familia, que considera que invertir en su salud es un gasto innecesario. Piensen en la culpa que toda esta situación genera y cómo el Estado, en lugar de ofrecer el alivio, el acompañamiento, la atención psicológica, en lugar de todo lo que está bien, estaríamos ofreciendo la muerte. Estaríamos colocando personas en la categoría de eutanasiables, considerándolas no dignas. Estaremos legislando sobre la propia vida humana. El derecho a la vida es el primer derecho natural básico y esencial, y nadie tiene derecho a quitárnosla. La votación de este proyecto, entendemos, debería ser libre para cada legislador. Concebimos este como un tema moral y como tal esperamos que sea tratado con conciencia de cada uno de los diputados que integran esta Cámara. Así fue el proceso en la interna de nuestro partido, Cabildo Abierto. Jamás se impuso postura alguna al respecto y debo decir que me sorprendió gratamente que todos los diputados, por el motivo personal que fuese, estarán votando el día de hoy de forma negativa este proyecto de ley.
tenemos el anhelo que en los demás partidos políticos se maneje un tema tan delicado como complejo con la misma libertad. Y para que esta decisión se tome de manera responsable y con información proporcionada, por los que saben, pasaré a leer en este momento los informes que indicaba más temprano. Pero antes del proyecto y el articulado, yo quisiera continuar con lo que se trabajó en la Comisión de Salud en este caso tenemos algún resumen de las delegaciones que vinieron a exponer, que explicaron claramente que este proyecto no podía ser votado, y por otro lado, estos pedidos de informe que realicé el Ministerio de Salud Pública en los informes de distintas áreas que nos parecen trascendentes poder incluir en este debate. Voy a comenzar con el informe de la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de Salud. También aclaro que los informes los tenemos acá en la banca, a quien los quiera leer en profundidad. Lo que estamos compartiendo en el plenario es un resumen, por supuesto, de ellos porque son bastante extensos. Un poco lo que veía esta Comisión de Bioética es el eventual mejor trato que se proyecta para la población implicada se reduce a ofrecerle la muerte. No parece suficiente como mínimo. También que el proyecto se aparta de la organización de la atención a la salud, así como de la complejidad que significa la singularidad del cuidado. En este sentido, las personas son asistidas por un equipo de profesionales. Por tanto, el proyecto es de riesgo y no brinda las garantías suficientes en este aspecto, dado que un solo integrante del equipo evalúa la situación del proceso y de salud, enfermedad, sus necesidades y deseos. La comisión se pregunta: ¿la persona le podría plantear a cualquier médico su deseo y este tendría, de acuerdo con el proyecto, potestad para decidir recabando la segunda opinión del otro? También detectan que se exige que por lo menos uno de los testigos no debiera beneficiarse económicamente con la muerte del declarante. Parecería mejor que esa exigencia abarcara a ambos testigos. Se habla de la revocación sin dejarla establecida formalmente, pues no se exige ningún registro. Debería hacerse para constatar el ejercicio de la autonomía del paciente en su decisión final con implicancias también legales. El proyecto encomienda una fiscalización de un protocolo de actuación que una vez ejecutado, si se verificara algún error en el procedimiento, en el momento en que se tomara contacto con los hechos, los mismos no serían reparables. Evidentemente la persona ya no estaría en nuestro mundo. La Comisión sugiere a la sociedad y al Estado considerar los aspectos que tienen que ver con la bioética y la calidad de atención de la salud de las personas que están en esas situaciones, en un marco ético fundado en la igualdad de la persona humana, y para ello sería bueno contar con programas de apoyo específico y multidisciplinario que tiendan a prevenir, evitar y paliar esas situaciones. Entre ellas destacamos los cuidados y, en lo referido a enfermedades terminales, los cuidados paliativos. Discutir de modo previo a una eventual ley de eutanasia un proyecto de ley de cuidados paliativos. Lo que reclamamos hoy, evidentemente, que tenemos este proyecto con media sanción que lamentablemente en el Senado no han tenido tiempo de tratarlo. Hubiera sido muy importante que fuera aprobado antes de esta ley en caso que se apruebe hoy. También tenemos el informe del área programática del adulto mayor, donde especifican lo siguiente: ninguno de los marcos legales internacionales o nacionales, cuando hablan de muerte digna o asistencia en el final de la vida, refieren a las conductas activas como la eutanasia o el suicidio asistido. En ningún caso ni etapa debiera considerarse factible una participación familiar o de personas con alguna razón o interés financiero o patrimonial, siquiera como testigo. No se debe ignorar que una de las principales formas de abuso sobre las personas mayores en nuestro medio es el abuso patrimonial. Se establece como condición que la persona debe estar psíquicamente apta, un concepto amplio que supone excluir cualquier condición que afecte la capacidad de entender, valorar entre distintas alternativas y decidir libremente. Existen numerosas situaciones que pueden interferir con el juicio y el razonamiento. La condición de que dos médicos en general, sin una formación en particular, entiendan en este aspecto no parece razonable ni garantista, por la naturaleza misma de lo que se evalúa. De hecho, la mayoría de las personas mayores con un deterioro cognitivo neurodegenerativo mayor no están legalmente declaradas incapaces y muchas adquieren deudas. En esa condición, por tanto, también estarían aptas para consentir y solicitar la eutanasia. La Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores promueve el derecho universal de los cuidados paliativos. En conclusión, se promueve la legalización de la eutanasia. Esto es acelerar la muerte por medios activos de seres humanos en determinadas condiciones, que entendemos poco y mal definidas en criterios de inclusión, procedimientos y con escasas garantías. Paradójicamente, a pesar de tratarse de un proceso en el que de forma intencional y proactiva se acelera la muerte, en el artículo 11 se establece que los fallecimientos serán considerados muerte natural.
Los argumentos, resguardos, sistemas de registro, reportes son pobres y no garantistas. La inclusión de familiares entre testigos no asegura interés o protección patrimonial. En el proceso no se asegura que la evaluación de aptitud psíquica sea realizada por médicos competentes. La propuesta no prevé protocolos ni equipos dedicados al tema en la regulación. También tenemos, como anticipaba, el informe del programa de discapacidad y rehabilitación, que decía lo siguiente. Yo lamento que algunas cosas sean reiterativas, pero evidentemente es lo que todos los profesionales observaron sobre este proyecto. La primera interrogante que surge es la siguiente. ¿Es suficiente la voluntad de 2 médicos cualquiera para determinar la aptitud psíquica del paciente? ¿Quiere necesariamente, en este caso tan extremo, la valoración de un médico psiquiatra? Me parece que sí, ¿no? Consideramos que la atención de cuidados paliativos en cantidad y calidad debe ser un requisito imprescindible, brindado por un plazo razonable a determinar, antes de abordar la posibilidad de un hecho tan irreversible que involucra a médicos cuyos principios básicos son los de preservar y mejorar las condiciones de salud y de vida de las personas, y los enfrenta a una actuación contraria en su modo más extremo, asistir activamente a la muerte. Ante la situación de una persona que manifieste su voluntad de recibir una muerte asistida, es menester que, según el caso, se hayan agotado todas las medidas hoy disponibles como la rehabilitación, los cuidados paliativos, el tratamiento psiquiátrico y otras medidas adecuadas a la situación particular de la persona antes de considerar una medida extrema e irreversible como la eutanasia. Adherimos plenamente en el señalamiento de las debilidades percibidas expuestas por la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención en Salud, también por las mencionadas por los informes de los programas de cuidados paliativos, adulto mayor y salud mental de la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Paso a leer la que nos falta. Informe del área programática para la atención en salud mental. Adherimos plenamente a los señalamientos de los antes mencionados. Particularmente notorio resulta la falta de definición clara y precisa acerca de conceptos fundamentales para la definición de las poblaciones objeto de la ley. Nos referimos a persona psíquicamente apta y sufrimientos insoportables. Resulta preocupante la ausencia de referencias explícitas a la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios que integren profesionales de la salud mental, de la de derecho, etcétera, para una adecuada y justa valoración y seguimiento integral de cada situación en particular. Le quiero agradecer, presidente, y bueno, creo que esto aplica, agrega mucho a la discusión parlamentaria. Espero que hayan podido escuchar. Muchas gracias. Implementándola con fundamentos que fueron dados en la Comisión de Salud. Me faltaba contarles un poco los fundamentos que daban las delegaciones que vinieron, que recomendaron enfáticamente no aprobar este proyecto de ley. Estas delegaciones vinieron en distintas etapas del trabajo de la comisión. Por ejemplo, quiero dejar referencia, obviamente es una síntesis porque son muy extensas las versiones taquigráficas, pero todos las pueden poder leer con tranquilidad. La Conferencia Episcopal del Uruguay decía así: todo acto médico debe tender en el objetivo y en las intenciones de quien obra al acompañamiento de la vida y nunca a la consecución de la muerte. Por su misma definición, los derechos humanos son irrenunciables e inalienables. Dependen de la condición humana, no de la voluntad del sujeto. Para no robar mucho tiempo, bueno, el Colegio Médico del Uruguay, en su comparecencia en el 2021, que vinieron a hablar del proyecto de cuidados paliativos, vale aclararlo, porque se empezó a estudiar en conjunto, después se decidió estudiar cuidados paliativos únicamente, por lo que algunas delegaciones que vinieron con anterioridad hablaron de ambos proyectos, pero después se puso en suspenso el tratamiento de la eutanasia. El Colegio Médico decía así: el colegio cuenta con el Código de Ética Médica, que tiene una aceptación muy importante y que nos diferencia de muchos códigos de ética del resto de los países del mundo, y es que tiene carácter de ley. O sea, que aparte de ser un código de ética, es una ley, la ley número 19.286, que en su artículo 46 es sumamente clara con respecto al tema en cuestión y dice así: la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Nos parece más que claro, rotundo y contundente lo que dice el Código de Ética, la propia ley. Y un elemento no menor es que este Código de Ética Médica fue a su vez votado en un plebiscito en 2012 por el 100% de los médicos de este país, lo cual a su vez le da el carácter y la importancia o relevancia que ustedes claramente entienden y conocen que tiene. Fue aprobado por un plebiscito del 100% de la profesión. Queremos hacer hincapié en el proyecto sobre cuidados paliativos porque sí nos parece un proyecto de ley sumamente positivo desde el punto de vista personal y desde el conocimiento que tenemos en lo que hace al área de la salud. Tenemos la impresión de que estamos 100% todos de acuerdo en la importancia y en la implicancia de lograr un desarrollo del mismo, y es un elemento muy necesario para nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud,
que el 100% de la población uruguaya y de todo el territorio nacional pueda acceder a cuidados paliativos dignos y de calidad. Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Nosotros no queremos que ningún uruguayo llegue a la situación de pedir morir porque no recibe cuidados paliativos de calidad. Por eso se hablaba de un orden natural de las cosas. El cuidado paliativo llega mucho antes porque se acuerda de que la persona vive, no del último minuto de su vida. El profesor Dr. Theo Boer, profesor de ética de las universidades de Utrecht y Uppsala e investigador en el Centro de Bioética y Derecho Sanitario también de la Universidad de Utrecht. El señor Boer decía así: estoy convencido de que la eutanasia trae alivio a muchos, pero por otro lado tengo que decir que la oferta ha creado la demanda. Que exista la eutanasia es una invitación a considerarla y causa estrés elegir la agonía. Delegación del Instituto de Derecho Penal. Bueno, aquí un poco el diputado Eduardo Luz hizo uso de la palabra al respecto, así que no voy a entrar en detalles. Después, el Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo. Decía así: el sufrimiento insoportable que se pretende atender con la eutanasia y el suicidio asistido es tratable con la implementación de cuidados paliativos accesibles, universales e integrales. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano dentro del derecho a la salud desde 1990 y constituyen el paradigma de la sociedad para resolver el problema de la muerte digna. No intentan adelantar ni atrasar la muerte, sino que afirman la vida y constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para la persona enferma y su familia. Tengo que agregar esto. Es falsa la afirmación de que la eutanasia se realiza en las sombras en nuestro país. Si así fuera, constituiría un delito y debería investigarse y penalizarse a quien la realice y no legislar para despenalizar a quienes hipotéticamente la realizaran. Este mito responde a una confusión entre sedación paliativa y eutanasia. El antiguo cóctel lícito fue erradicado de la práctica médica y no se realiza hoy en día en Uruguay. El camino del bien común, lo digno y humano y el deber del Estado es otorgar recursos para la atención de estos pacientes, en lugar de crear leyes para empujarlos a su eliminación. En mi opinión, lo dice la delegación, lo que debemos hacer como Estado, como sistema de salud, es completar el desarrollo de los cuidados paliativos al máximo posible, hacerlos universalmente accesibles y lo más integrales posible, y luego evaluar si es necesaria la eutanasia y qué población queda con un sufrimiento insoportable a pesar de la adecuada implementación. Caballero, le vuelve a conceder una interrupción. Gracias, presidente. Después se decía así: el legislador, ingresando a un ámbito que no le compete, establece que la eutanasia deja de ser contraria a la ética de la profesión médica. El legislador solo puede extender a todos los médicos esas normas éticas que establezcan los médicos a través de la obligatoriedad de la inscripción en el colegio médico, pero no puede ser él quien establezca o modifique esas normas éticas porque no tiene competencia más que para establecer o derogar normas jurídicas. De lo contrario, violaría el artículo 10 de la Constitución y la libertad de asociación del artículo 39. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Siento que el profesional médico, lo digo con una experiencia de más de 25 años de trabajar muy en equipo junto a los médicos, queda solo y se hace como una reducción biologicista que entiendo que debería tener una amplitud desde otros profesionales. Creo que una situación de estas características, por lo que se supone para la persona, para la comunidad, para la sociedad, para el mensaje país, merece de un apoyo contextual de un equipo especializado en el cual el médico esté acompañado, como sucede en otros proyectos de otro tipo de profesionales. Pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en enfermería con expertise en cuidados al final de la vida, etc. Es decir, bregaría por pensar en un contexto técnico especializado, interdisciplinario, para que se pueda abordar el proceso del final de la vida desde una visión más holística, más integral. Antes de dar a un uruguayo o una uruguaya esta opción, tendríamos que asegurarnos como país y como sistema de salud la posibilidad de que pudieran acceder a los cuidados paliativos de calidad y de oportunidad. Creo que hay un tema cultural que tiene relación con la valoración de la propia vida, es decir, que alguien subjetivamente diga que su vida no vale. Lo vivimos en la violencia de género cuando las personas no quieren denunciar porque entienden que está bien lo que sucede. Lo vivimos en los casos de abusos y con adultos mayores que naturalizaran la violencia intrafamiliar porque lo aceptan y no lo ven como algo que esté mal con ellos. Podríamos hablar de una persona de 70 años con hipertensión y diabetes que vive sola y considera que su vida es insoportable. Pienso que es amplio. El grupo Prudencia Uruguay.
Yo soy salubrista y especialista en salud pública, por lo que vengo a hacer un pedido, y es que no se permita en nuestro país que unos podamos matar a otros, a los más vulnerables, ni definir categorías de personas a las que el Estado renuncie a defenderles la vida, porque entendemos que no se puede renunciar al primer y más básico de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y al ser inherente a todos, inalienable e irrenunciable, no es una cosa menor. El fundamento del derecho a la vida es el concepto de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, no de los seres humanos sanos. La pendiente resbaladiza, que es un hecho, se ha visto que empezamos con unos y terminamos con otros. La universalidad de los cuidados paliativos de calidad en nuestro país va a permitir el abordaje precoz, interdisciplinario de pacientes con enfermedades crónicas incurables graves, priorizando la calidad de vida y asistiendo al proceso de calidad de muerte, una muerte en paz y una muerte natural. Tenemos una ley a medio sancionar, ojalá se sancione, de cuidados paliativos, que asegura que los pacientes no van a sufrir porque van a ser cuidados y acompañados. Y en ese tiempo de sobrevida van a hacer muchas cosas que ni nos imaginamos. Entonces, parecería un poco, a veces hasta cruel, ofrecer la eutanasia, que está todo dicho.